Martínez y Vicente Castro. Y la tenemos aquí en la mesa nada más y nada menos que a la doctora Salvo, que no se calla nada. No, no me callo, no voy a hablar de Victoria Tolosa Paz, que dijo que la conducción de Cristina Fernández de Kirchner estaba cerrada, que no era que el PJ se convirtió en el partido de la conducción. No. Eso no. Hoy vamos a titular, Roberto, la columna que tiene que ver, por supuesto, con la designación de los jueces de la Corte de manera arbitraria e inconstitucional. Dentro de la ley nada, fuera de la ley todo. ¿Por qué? Porque Milei designó por decreto a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo. ¿Cómo lo hacen? Por supuesto, siempre hay una norma de cobertura. Dicen que apelan al artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que le autoriza al presidente a llenar vacantes de, digamos, empleados, así dice la Constitución Nacional, empleados cuando el Congreso se encuentra en receso. Quiero decirte, Roberto, que esto es un artículo de la Constitución Nacional de 1853 que se utilizaba cuando el Congreso sesionaba cada año, 2 años, y se utilizaba para designar a empleados diplomáticos y también a militares. Claro. ¿Por qué? Porque la designación de los jueces por decreto es un acto complejo. Interviene el presidente de la Nación e interviene el Senado en representación de las provincias para que esa designación sea efectivamente federal. Por eso se precisa de 2/3 de la aprobación del Senado para completar este acto complejo de designación de los integrantes de la Corte. Hay un artículo en la Constitución, por supuesto, que es la ley fundamental. El 99, inciso 4, dice esto que yo estoy mencionando. Así se designan los jueces integrantes de la Corte Suprema y los jueces de tribunales inferiores a través del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ahora, por supuesto que el presidente viola la ley argumentando cuando faltan 2 días para que terminen las sesiones extraordinarias del Congreso, ¿verdad? O sea, tendría tiempo para someterlo ahora al Senado porque se inician el 1 de marzo las sesiones ordinarias. Está totalmente en contra, pero tiene un antecedente. El decreto 83/2015, 4 días después de que asumió Macri, lo hizo, sabemos, con Rosenkrantz y Rosati, utilizando el mismo eufemismo, ¿sí? En contra de todo lo que establece la Constitución y el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Ahora, se viola el principio republicano de gobierno que está establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional. La Argentina adopta el sistema republicano de gobierno con división de poderes, es decir, que el presidente no puede hacer lo que tiene que completar el Senado. Ahora, García Mansilla, que fue uno de los designados de esta forma, como lo decían bien en este programa, como lo dijo muy bien ayer Vale Di Croce, pensaba de una manera totalmente distinta. Es un García Mansilla del multiverso, Roberto. Sí, total. Yo creo que ese audio hay que repetirlo una y otra vez. Bueno, lo escuchamos entonces, el audio de García Mansilla. 14. Visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación. Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar una institución. Hay determinadas medidas que son constitucionales, pero depende del contexto en el que se tomen, pueden generar una afectación y por eso la respuesta es no aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes. Estamos absolutamente de acuerdo con García Mansilla y qué bueno que diga que hay facultades que, siendo constitucionales, puestas en contexto, pueden afectar a las instituciones. Se lo decimos, García Mansilla, con su contrariedad afectó el principio republicano de gobierno, el de división de poderes, la institucionalidad y el espíritu democrático. Pero hay otra persona que, o casualidad, está en sintonía con lo que dice García Mansilla y que es el jefe de gabinete Guillermo Francos. Así que vamos a escuchar el audio número 11. Yo creo que en la actividad pública pasa infinidad de veces que aparecen personas que dicen ser que te caminan. influentes, ¿no? Yo soy amigo de. Claro. Soy amigo. Entonces te consigo una entrevista,
lo hago profesionalmente, Claro, entonces, Claro. pero de ahí a que se pueda responsabilizar a alguien del gobierno sobre un tema como esto, ya no tiene nada que ver. Bueno, yo no sé, era el audio número 10, no sé si lo podemos pasar, porque ahí admite que se nombraron a los jueces. Vamos con Guillermo Franco otra vez. Si tenían los votos, ¿para qué lo sacan por decreto entonces? No, es que no teníamos los votos. Tenía el dictamen. Después los votos, No lo conseguía. los 2/3. Sí. O sea, yo creo que hay que analizar todo en su contexto, ¿no? Está claro que para La Libertad Avanza era muy complejo. Te diste cuenta que me entraste, ¿no? Para La Libertad Avanza Sí. era muy complejo Sí, poder obtener los votos, siendo una minoría Del de Senado. 6 senadores, sí. obtener los 40 y... 8, creo que son 48, ¿no? Sí. No, bueno, de Si los estuvieran presentes, todos, sí. si Dos estuvieran todos. tercios de los Si presentes. estuvieran todos, Dos tercios de los 48. Pero presentes. entonces- Pero ponele, 48. Me acabas de confesar Sí. que el decreto es porque no tenían los votos. No, porque no hubo acuerdo. No porque no teníamos los Bueno. votos. Porque, a ver, durante todo este año que pasó, se estuvo tratando de obtener el acuerdo con los otros sectores políticos. Esto es lo mismo que decir, estuvimos tratando de respetar la Constitución, no pudimos, así que Tal bueno, cual, tal cual. la vamos a pisotear un poquito más. Pero digo, lo que admite es, a ver, es otro poder del Estado. Hay un mecanismo, vos lo venías describiendo, para elegir los integrantes de ese otro poder del Estado. No puede ser una imposición del Ejecutivo porque el poder del Estado, el poder legislativo, que es otro poder, que es el que tiene que resolver, no les da acuerdo. Si no les da acuerdo es porque esos jueces no merecen ser jueces. Es punto, ¿no? No hay mucho que hacer. A mí me pueden gustar mucho, me pueden gustar más, me pueden gustar menos. Pero los que designan a los jueces es el Senado. Y es la Los famosa senadores, ¿no? autocracia, ¿verdad? Porque es un poder del Estado constituyéndose como Colonizando una suerte de al otro, Exacto, claro. de monarquía. Che, pero mira lo que dijo este señor. ¿Cuánta impunidad? Procura ¿Y ¿Cuánta quién procura impunidad? esa impunidad, Roberto, también? ¿Quién sella esa impunidad? La cabeza del Poder Judicial. Así Corte como sella Suprema. la persecución de dirigentes nacionales y populares. Claro. Los tres que hay, decís. Claro, Así los es. tres que hay actualmente. Lorenzetti, Rosencrantz, Rosati. Pero hay otro, no sé si vamos a la pausa ahora, continuamos. No. Continuamos. Hay un ex cortesano que también fue sometido a juicio político, porque es la única forma de remoción de los jueces de la Corte, que se llama Juan Carlos Maceda. Maqueda. Maqueda, sí. El Y ahora cordobés. parece que supone que esto es una barbaridad. Ahora ve violaciones de institucionalidad en todos lados, cuando permitió en su momento la designación de Rosati y Rosencrantz sin decir ni mu. Hay una parte buena en todo esto que recuperó el habla, ¿no? Recuperó el habla ya hace un tiempo. Lo que Automáticamente. dice no es lindo ni bueno, pero por lo menos sabemos que habla Maqueda. ¿Y qué dijo? Dijo que es horrible la actitud del presidente. Vamos a ver por qué. Audio 13. A ver la voz de Maqueda que suena. El audio 3. A ver la voz de Maqueda. Es horrible la actitud del Poder Ejecutivo. Es horrible la actitud del presidente de la Nación, que a 3 días de que comiencen las sesiones ordinarias, toma esta decisión cuando no se trata, como ellos lo han tratado, de justificar de que si el Congreso no lo trató, o en el Senado en este caso más específica, no lo trató El ministro de Justicia dijo hoy durante el año pasado, entonces nosotros tenemos que apelar a esto. Yo no sé en qué lugar de la Constitución está esto. Esto no es así. O sea, los pliegos tienen que seguir en el Senado y se tiene que seguir dialogando, se tiene que seguir buscando un acuerdo. Está en el mismo lugar donde estaba cuando él era cortesano, pero como vamos a ir rapidito, no solamente se impone lo que establece la Constitución Nacional para designar jueces de la Corte, hay un decreto que lo hizo Néstor Carlos Kirchner, el 222 del año 2003, Sí. donde pretende la participación popular, un adelantado, un Sheinbaum en ese momento, ¿no? Grande. Un adelantado pretendía la democratización de la designación de los jueces para que se pronuncie la sociedad civil, ONG, colegios de abogados, instituciones académicas, personas las organizaciones particulares. libres del pueblo. Claro, y manifestaban al Ministerio de Justicia por escrito, con declaración jurada sobre la veracidad de esos dichos, los antecedentes democráticos y de respeto de estos integrantes. Pero además ese decreto decía algo que se irrespetó, como para cerrar rapidito. Primero, que tenía que haber diversidad de género y procedencia regional, cosa que no sucede porque tenemos una corte 100% de tipos y absolutamente cosas masculina. lógicas pedía.
y en un marco, claro, de representación federal del país. En esto tenemos algo que dijo una vocal primera del integrante del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que es una corte ilegítima. No solamente legal, ilegítima, porque es de 5 miembros varones en contra de este decreto y en contra de lo que establece el artículo 7 de la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer. Entonces, el Sistema Internacional de Derechos Humanos, por más que les parezca una pavada, los García Mansilla de la vida y demás, tenemos una corte 100% de varones. O sea que la desigualdad estructural de género también se ve en un poder judicial cuya perspectiva de género está totalmente ausente. Y no por su aspecto biológico, sino también por la forma de pensar. Sabemos cómo lo hace García Mansilla. Me gustaría, ahí está. Según el mapa de género de la justicia argentina, tenemos un 57% de participación masculina y 61% femenina, pero esto se reduce, acá tenemos el techo de cristal, cuando hablamos de jueces, camaristas y cortesanos. Ahí menos. Los cargos más altos, o lo que se llama segregación vertical, también se produce en el Poder Judicial. Por eso habla esta jueza de que es una corte ilegítima. Y por último, y cierro con esto, tuve una pelea en su momento, un intercambio por Twitter con el presidente, creo, del Tribunal Fiscal de la Nación, que me contestó acerca del fallo Levinas de la Corte, y me dijo que los fallos solamente se discutían en las revistas jurídicas. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando un poder que responde al pueblo y que tiene base de legitimación en el pueblo, como los otros dos, que no se somete a escrutinio popular, que no tiene formas de fiscalización válidas, no responde a ese pueblo? ¿Qué hacemos? Claro. Es el gobierno de los jueces, entonces. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias, Salvo. ¿Qué cosas pasan, che? Hoy me dicen que va a haber una gran marcha federal por la salud. Tenemos a Alejandro Lipkovich, él es el secretario general de la Junta Interna